gracias primero a las autoridades del CEFIDAR, a los presidentes de los bancos y que contribuyen a que esto sea posible. Quiero decir sobre la cuestión de este tan importante 10º aniversario unas muy breves palabras. En primer lugar, que tanto Guillermo como la gente que colabora en el CEFID fue para nosotros en toda esta etapa una importante referencia y un importante apoyo. Nosotros, yo voy a hablar en primera persona, por la generación a la que pertenezco, la verdad es que si algo estuve acostumbrado durante toda mi época de formación como economista y después de ejercicio de la profesión de economista y la actividad como investigador y docente universitario, fue a la ausencia de instituciones, de centros de investigación que tuvieran una vocación de defender la posición política, económica y social de los sectores más desfavorecidos, de la clase trabajadora en la Argentina. O sea que una característica dentro de lo que sería la oferta y la existencia de centros de investigación, de grupos de investigadores, de gente que trabaja en la economía desde el punto de vista conceptual, una característica en la Argentina es que no hay demasiados ejemplos de centros que se hayan mostrado tan comprometidos y durante tanto tiempo con el trabajo de análisis y de investigación vinculado a esta perspectiva. Esto se podría decir, por supuesto, moderando la apreciación, teniendo en cuenta las honrosas excepciones que existen, los esfuerzos individuales, los esfuerzos individuales, los esfuerzos colectivos, bueno, como decía recién, contadas excepciones en el terreno de la investigación económica heterodoxa. Pero tenemos que decir primero que el CEFID con estos 10 años está marcando realmente un hito en esa historia porque ha representado un esfuerzo institucional de la banca estatal, para contribuir a la discusión económica, teórica y práctica desde una perspectiva absolutamente inusual. No es la perspectiva de la defensa incondicionada de las posiciones de un gobierno, no es la defensa de un sector en particular de los intereses económicos, sino una perspectiva teórica, una perspectiva que sabemos nosotros que en economía, si bien hay teorías distintas, si bien hay oportunidades distintas, análisis distintos, lo que importa es la perspectiva. Todos sabemos que en economía no hay objetividad, sino que hay diferentes perspectivas para mirar el proceso económico, y en eso el CEFID ha mostrado un compromiso y ha marcado un espacio que antes del CEFID no había. Y que decía, desde mi punto de vista personal, esa carencia, esa ausencia fue determinante, porque la verdad es que para los que estudiamos antes de 2003 fue siempre muy difícil encontrar espacios, encontrar grupos y grupos consolidados de investigadores que estuvieran trabajando desde, como digo recién, esta perspectiva, pero con todo lo que esto significa en términos de voluntad, tanto de transmitir conocimiento como de asumir problemáticas y de tomar interlocutores. Porque si algo le pasa a la economía oficial, a la economía académica, a la economía ortodoxa, es que aunque pretende ser más intuitiva, más práctica, más cercana a lo real, está siempre divorciada de los actores reales y concretos de la economía. Está siempre divorciada, cuando me refiero a esto, no es a los intereses de quienes lo financian o de los que los apañan y les dan permanentemente un lugar para opinar, sino de los intereses permanentes, de los intereses históricos de la clase trabajadora argentina.
En ese sentido, digo de nuevo que es un esfuerzo que hay que prolongar en el tiempo. Es un espacio que hay que fortalecer y que hay que dejar institucionalizado para que no dependa de la voluntad de uno u otro gobierno, de uno u otro, de una u otra autoridad de los bancos que participan, sino que hay que darle una institucionalidad perdurable en el tiempo para que ese espacio que se ha creado perviva durante las décadas que vienen y ese trabajo que se ha hecho pueda seguir capitalizándose. Y repito, en particular por los jóvenes que desde la investigación, desde la docencia, desde la inquietud política, intelectual y académica, busca tener alguna referencia para la discusión económica que no sea ese coro permanente, tan conocido, tan gastado, internacional también, y que tanto daño ha hecho. Entonces quería sumarme, y por eso he buscado un lugar en la agenda para estar hoy acá y sumarme a estos festejos. Lo que pienso hacer es una exposición vinculada con lo que sería el título de esta jornada, de este aniversario, que es el balance de una década de transformaciones y el rumbo para la profundización. Creo que casi todo lo que se me pudiera ocurrir para plantear hoy cae bajo ese título, pero pensaba dedicarme simplemente a marcar tres cuestiones, muy brevemente, con algunos gráficos, con algún apoyo empírico, y siempre hablando, como lo he hecho aquí, por la naturaleza del evento, desde una perspectiva un poco más académica, no pretendo hacer acá una exposición para todo público. Quiero focalizarme en algunas cuestiones empíricas, algunas cuestiones teóricas, algunas de estos 10 años, algunas de esta coyuntura y algunas de la proyección futura. En primer lugar, quería poner unos pocos hitos que es importante remarcar acerca de lo que pasó estos 10 años. Algo que obviamente la discusión permanente, la instantaneidad de la coyuntura tal vez saca de foco, pero cabe recordar, y todos los que nos hemos dedicado durante algún tiempo al estudio de la economía argentina y de la teoría económica, sabemos de la excepcionalidad que tiene esta fase de crecimiento elevado y sostenido que ha atravesado la economía argentina durante los últimos 10 años. Sabemos que hay pocas etapas donde las barritas que ahí se muestran, que son el crecimiento del PBI medido a pesos del 93, donde esas barritas son tan parejas durante 10 años. Eso es muy importante. Hoy mismo estaba reunido con algunos empresarios que me decían que lo que le falta a la Argentina para poder invertir, lo que le falta a la economía es, bueno, estas palabras tan remanidas, pero a la vez tan huecas y tan vagas como seguridad jurídica, previsibilidad. Todo eso, a mí a veces me han acusado de atacar el término seguridad jurídica. Yo quiero decir que es difícil atacar una palabra, ni la palabra seguridad ni la palabra jurídica tienen para mí ninguna connotación negativa. Lo que importa es el contenido que se le pretende dar. El término seguridad jurídica se ha empleado muchas veces en la Argentina para decir que el gobierno no es que se tiene que comprometer con determinado programa, con determinadas medidas, sino que se tiene que comprometer con determinados sectores. Ese es el término seguridad jurídica, porque la pregunta es seguridad jurídica para quién y para qué. Si por seguridad jurídica entendemos que el gobierno a todo costo, y a cualquier costo y en cualquier circunstancia, tiene que defender los intereses de determinado grupo económico, y el grupo económico del que hablo es el grupo dominante, si a eso llamamos seguridad jurídica, nosotros sabemos que no hay nada más inseguro que eso para el pueblo argentino. Es por eso que a mí el término seguridad jurídica, volando en el aire, me hace acordar esa idea de que el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar a toda costa la rentabilidad
de determinados sectores económicos. Esa sería la seguridad jurídica. ¿Y a costa de quién? A costa de bajar los salarios, reducir el empleo, reducir sus prestaciones sociales. Entonces hay que ver seguridad jurídica para quién y para qué. Lo que nosotros necesitamos es esto, es una estabilidad económica que signifique determinados compromisos del gobierno. Y eso me parece que es también importante mostrarlo, porque este gobierno ha sido muchas veces criticado porque cambia de idea o de medidas, o porque hace a veces alguna cosa y a veces otra que parece distinta o para algunos contraria de lo que pensaban que el gobierno iba a hacer, no lo que habíamos comprometido nosotros. Y eso me parece que tiene que ver con la idea esta, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, de que la política está por encima de la economía. ¿Y qué quiere decir eso? Y bueno, eso es, me parece que uno de los elementos centrales de la política económica de estos últimos 10 años, que es que lo que se priorizan son determinados objetivos de política económica, que son objetivos políticos. No son objetivos abstractamente económicos, son objetivos políticos, aunque aparezcan como variables económicas, son objetivos políticos. Este gobierno, decía el otro día la presidenta, tiene metas de crecimiento. Este gobierno tiene metas de empleo. Este gobierno tiene metas de producción. Tiene metas de reindustrialización. Todas esas metas las tiene determinados objetivos. Y no se casa con determinadas medidas, como son los planes ortodoxos de estabilización, que pretenden mecánicamente que la aplicación de ciertas medidas vale para cualquier momento histórico, nacional e internacional. Y me parece que este gobierno ha tenido, pero realmente, mucha capacidad para captar cuáles son los instrumentos que en determinada coyuntura le sirven mejor a los objetivos que persigue. Y los objetivos son la producción, el empleo, la reindustrialización, la distribución de la riqueza. Y eso es toda una premisa en términos de teoría económica. Y es haber roto con la preeminencia de la economía, porque esa preeminencia de la economía sobre la política es que había determinadas recetas técnicas que tenían que aplicarse a rajatabla. Y esto tiene que ver con lo que yo decía antes de seguridad jurídica. Que si se mueven los precios en determinada dirección, vamos a hacer esto con la tasa de interés, sin mirar absolutamente nada del contexto económico nacional o internacional, de los flujos de capitales, del mercado cambiario, y no es así. El gobierno tiene determinados objetivos y lo que puede dar como sus resultados es que esos objetivos se vienen cumpliendo, no siempre aplicando las mismas medidas, todo lo contrario. Entonces, es ahí donde me parece que si bien para los economistas, para quienes estamos pensando en la economía, la cosa se vuelve más compleja, porque el recetario de la ortodoxia no sirve para esto, para una política flexible, una política económica flexible que busca objetivos y no se case con medidas, instrumentos o recetas. Que me parece que hay que resaltar, porque ustedes sabrán que una obsesión de este programa económico es conseguir condiciones para la inversión. Pero estamos seguros, y estamos seguros por los resultados obtenidos, que ninguna de esas entelequias es lo que determina la inversión. En ese sentido somos, si me lo permiten, más calequianos con la idea de inversión. Lo que determina la inversión es la rentabilidad. Y haber crecido al 7% anual acumulativo quiere decir que ha habido sectores del tejido productivo argentino, muchos de ellos que han tenido tasas de rentabilidad muy elevadas. Esto tampoco quiere decir que no hayan sufrido fluctuaciones, pero el hecho de que la economía haya crecido tan fuertemente ha sido un factor central para que las rentabilidades fueran buenas, y no tenemos nada contra las buenas rentabilidades si tienen un correlato a nivel de los indicadores sociales. Pero esas buenas rentabilidades han generado también tasas de inversión récord, que tampoco se veían en la historia nacional. Yo acá hago una comparación, estoy haciendo una comparación con los 90, podría haber tomado los 30 y pico de años anteriores, la fase neoliberal. Pero me interesa mostrarlo con los 90, que con toda la batería de medidas ortodoxas, ese enorme compromiso con los mandatos de los organismos multilaterales de crédito, aún así las tasas de inversión, mayormente privadas en la economía argentina, han sido récord histórico. Con el volumen ese cercano al 25% del Producto Bruto que tuvimos en 2011,
pero en un promedio 21% tomando desde 2003, que es una tasa de inversión para la Argentina muy alto, que se puede elevar, por supuesto que se puede elevar, que estamos buscando baterías de financiamiento, pero ¿qué creemos que empuja la inversión? En buena medida la rentabilidad que se ha conseguido, es decir, el propio crecimiento y las recetas que se han aplicado para obtener crecimiento, las medidas que se han aplicado, esas han sido a su vez las que determinaron las fuertes tasas de inversión. O sea que Producto Bruto Interno, inversión, y si uno mira la inversión en equipo durable, los números son todavía más importantes. Es decir que, recuerden ustedes que creciendo al 7% anual acumulativo, nunca hubo problemas en términos globales de capacidad instalada en la economía argentina. Eso quiere decir que el volumen de la inversión, si bien por supuesto que hay cuello de botella, por supuesto que el sector energético, los sectores productores de insumos básicos y difundidos, todos estos que son los más difíciles, ¿no?, para lograr inversiones que aumenten la capacidad productiva, están sometidos a tensión. Pero es tan cierto eso como que la inversión en equipo durable, yo me acuerdo que en los 90 discutíamos que la inversión era muy alta porque se compraban celulares, ¿se acuerdan de estas discusiones de los 90? Pero ahora sabemos que la inversión también está dirigida hacia determinados sectores, que son los que han tenido rentabilidad y los que han tenido capacidad de crecimiento. Entonces quería poner este eje que para mí es central, lo puedo mostrar de muchas maneras, no voy a detenerme, pero nosotros hablamos mucho de un modelo de crecimiento con inclusión social. ¿Pero qué es el crecimiento con inclusión social? El crecimiento con inclusión social desde el punto de vista de la matriz productiva de la Argentina significa lisa y llanamente reindustrialización. Ese es el compromiso del gobierno, ese es un objetivo central del gobierno. Esto no implica, y creo que lo he comentado en esta misma sala porque me parece que es muy importante entenderlo, porque esto es algo que pasó en los 10 años que tuvimos de esta política económica. Algo que pasó en estos 10 años es que logramos demostrar que la industrialización, la reindustrialización del país no tenía por qué ser planteada de forma dilemática con el crecimiento del agro. Esta ha sido una etapa de enorme, extraordinario crecimiento de la producción agropecuaria argentina. Extraordinario. También batiendo todos los récords, pero además con una trayectoria creciente. Ha sido un sector que realmente ha tenido un desempeño formidable, más allá de las discusiones que todos nosotros conocemos acerca de las retenciones, acerca de diferentes factores que hacen ese crecimiento. Pero lo que es central es que se ha logrado un proceso de reindustrialización con desarrollo del agro. Yo recuerdo las viejas discusiones del desarrollismo sobre el dilema entre campo e industria, ¿no? Estos 10 años han sido 10 años de crecimiento de la industria con crecimiento del agro. Y eso me parece que tiene que ver con la política económica, tiene que ver con esos elementos de redistribución de las rentas que son resistidos pero al mismo tiempo efectivos y que han mostrado su efectividad. Entonces tenemos mucha evidencia en punto que ese crecimiento, y fuera de la evidencia todos sabemos que había sectores que en 2001, 2002 estaban pulverizados, como son los sectores textiles, plásticos, juguetes, bueno, para tomar algunos sectores, pero también alimentos y bebidas que estaban muy golpeados, es decir, montones de sectores que han renacido de sus ruinas, y esto es cierto, y es así, de sus cenizas, porque son los viejos galpones que estaban desocupados, incluso en muchos casos las viejas máquinas que estaban desempleadas, que volvieron a ponerse en producción en base a una situación, un entorno macroeconómico favorable y un compromiso del gobierno con el desarrollo de esos sectores. Entonces, hemos mostrado que campo e industria no se contraponen, y hemos mostrado también, por supuesto que hay tensiones, pero hemos mostrado también que un perfil exportador no está en contraposición con el compromiso con la sustitución de importaciones. Y esto también es importante. No era necesario optar entre un modelo dirigido o tirado por las exportaciones y otro que se basara en el mercado interno. Hemos hecho un uso, creo yo, muy eficiente de la dualidad que existe entre el mercado externo de colocación de nuestros productos. Entonces hemos batido récords, ahora tengo algunas estadísticas en las manufacturas de origen industrial, pero también hemos revivido un mercado interno que ha sido el factor más dinámico, sobre todo cuando nos falló ese mercado extranjero, como podríamos decir momentos como el actual también,
de estos últimos 2 años. Cuando nuestros socios comerciales están con problemas, el mercado interno, y me lo comentaban productores, ¿no? Que me decían, por suerte hubo un problema grave. Esto no quiere decir que se pueda sustituir toda la exportación. Fíjense que es ridículo, hemos sustituido importaciones de la misma manera que hemos sustituido exportaciones cuando hizo falta. Porque hemos salido con un mercado interno floreciente a comprar esos excedentes que antes se comercializaban, que fueron a parar al mercado interno. Me han hablado en economías regionales que lograron en buena medida en estos años que se nos cerraron, por ejemplo, los mercados europeos de par en par, ¿no? Con la violenta crisis que está todavía transcurriendo en Europa, se nos cerraron mercados que lograron colocar buena parte de su producción en el mercado interno por su dinamismo. Entonces hemos mostrado que esto también era posible. Por supuesto que estas no son recetas, es la calibración de diferentes instrumentos que van actuando mancomunadamente. Y déjenme hacer un comentario con respecto a esto, porque a nosotros muchas veces nos piden que enunciemos un plan económico. Y todos los que están en esta sala recordarán que cada vez que nos hablaban, que nos anunciaban un plan económico integral, no era un plan económico integral, eran 3 medidas y 3 medidas de ajuste. Solo cuando nos ofrecían el ajuste del gasto público, el ajuste de determinadas partidas, solo ahí había un plan económico. Todo lo demás uno puede anunciar 30 medidas en el frente monetario, en el frente cambiario, en el frente interno, en el frente fiscal. Puede presentar todo esto, aún así no es un plan económico. Un plan económico hecho y derecho parece que es un plan de ajuste. Y además, sabemos muy bien, y lo hemos aprendido de los argentinos, que cuando las medidas van en contra de determinados intereses, anunciarlas antes no sirve demasiado, ¿no? Por todo ese proceso que hay de horadar la opinión pública, de echarla en contra. Entonces, vieron que todo el tiempo se están haciendo falsas, por suerte, filtraciones de lo que va a hacer el gobierno, simplemente para condicionar el accionar de la política, para condicionar la dirección que quiere tomar el gobierno. Entonces, cuando nos piden anuncien antes, bueno, me parece que estamos hablando de otra cosa de nuevo, y que también ahí nosotros nos comprometemos con determinados objetivos para la política económica, ¿no? No nos casamos con medidas, no nos casamos con variables, nos casamos con determinados objetivos y vamos a usar una batería de medidas en cada circunstancia para alcanzar esos objetivos. En términos de reindustrialización, yo quería hacer algunos comentarios. Acá tengo el desempeño del sector automotriz. Estuve estos últimos días reunido con el sector automotriz por lo que ha ocurrido estos 2 primeros meses del año. Hay mucho para decir, simplemente corto en 2013, no porque no quiera hablar de estos 2 últimos meses, sino que quiero hablar de esa tendencia y de esa trayectoria y esos récords que experimentó la industria automotriz. También otra cuestión para comentar con respecto a la política económica. Esta política económica en sectores, como es el caso de la automotriz, ha alcanzado resultados extraordinarios. Porque no era esperable, menos todavía en 2002, que se iban a alcanzar los récords que se alcanzaron en el punto de la producción, el patentamiento, la exportación de autos en el país. No era esperable, pero uno encuentra que los sectores fuertemente favorecidos son muy reticentes a hablar de sus propias estadísticas. Y esto es también importante, porque aun cuando la política del gobierno es una política de fomento de la producción industrial, uno encuentra que el actor, el sector que muchas veces es beneficiado por estas políticas, está ausente. Está ausente, y entonces el gobierno queda solo, y a veces queda solo, y voy a dar otro ejemplo, la administración del comercio o la administración cambiaria, que son medidas que se han aplicado en determinadas condiciones, medidas respetuosas de tratados internacionales, pero que tienen determinados objetivos, y pareciera que el hecho de conseguir que las condiciones de competencia de determinados sectores de la producción nacional sean mejores, más favorables, o que no sufran situaciones de dumping, la cantidad de recursos antidumping que permanentemente estamos aprobando, sobre todo en el marco de la reciente crisis, donde hubo excedentes mundiales en el acero, pero en montones de productos que se trataban de colocar a precio vil a los mercados emergentes, que eran los que permanecían con la actividad económica alta, y que hubieran generado perjuicios muy fuertes en el tejido industrial nacional, y que sin embargo el gobierno hace esto y no es acompañado por el sector empresario que defiende esas políticas. Entonces a veces pasa que el gobierno está muy solo, aún en defensa de intereses que
o defensa de intereses de determinados sectores que son muy opuestos al gobierno, pero que ni siquiera ante estas medidas acompañan las políticas del gobierno. Por eso digo que es raro que, ahora hace poco mencionaba la presidenta, un índice que no sé dónde salió de los países más proteccionistas, ¿no? Que estaban Estados Unidos, Europa, Brasil, digo un índice privado. Argentina venía bien atrás. Sin embargo, por ejemplo, los sectores industriales brasileños son los que piden al gobierno que tome medidas de protección. Sin embargo, hablando de lo que está ocurriendo en los últimos días, todo el mundo acusa al gobierno de no querer cerrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es Argentina la oveja negra aparentemente del Mercosur que no quiere cerrar un tratado de libre comercio. Cuando uno va a Brasil, el clima es que los industriales le están pidiendo al gobierno que no lo cierren. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y acá el gobierno, incluso con sectores que no han sido amigos de las políticas públicas, ni de esta administración, ni de nuestra presidenta, y si uno no quisiera cerrar es para proteger determinados sectores, si fuera cierto que esto es así. Entonces, digo, ha sido una fase de industrialización. Acá tengo 2003-2013 producción automotriz 175%, producción de hierro 24%, generación eléctrica 61%, crecimiento físico, material de la economía en estos 10 años, producción de lavarropa, por poner 257%. Hay mucho para tomar ciertas estadísticas de a qué me refiero cuando me refiero a la reindustrialización de la Argentina. Y a que el crecimiento con inclusión social, para hablar más propiamente, es un proceso de reindustrialización. Porque a nosotros nos queda muy claro que la inclusión social, el mejor instrumento de inclusión social es el empleo, y en particular el empleo formal. Ese es el mejor instrumento, ese es el que más buscamos. Por eso nosotros, tomando después de la etapa neoliberal, le quedó muy claro, y si ustedes repasan aquel discurso histórico del 25 de mayo de 2003 del presidente Kirchner, recordarán que habló precisamente de esto, del fomento del mercado interno para revivir la producción y para que a través de la producción, o sea, me prácticamente parecía una clase de keynesianismo, ¿no? Lo que estaba diciendo acerca de cómo veía el perfil económico de la Argentina en los próximos años. Esto, venta de vehículos totales, despacho de cemento, consumo de gaseosas per cápita, consumo de carne. Perdón, tomo algunas postales simplemente y las paso rápido para que vean que este modelo ha sido, y lo digo de nuevo, crecimiento, pero particularmente crecimiento, reverdecer, un renacimiento de la industria. Y quiero hacer una nota al pie sobre la cuestión de la reindustrialización. Muchos de ustedes seguramente tendrán una visión similar a esta, por lo menos en el CEFID se ve como una orientación general la cuestión vinculada a las viejas ideas del desarrollismo, de la industrialización, bueno, estas ideas. Yo quiero decirles que el proyecto reindustrializador, después de la debacle neoliberal, agrega muchísimas complejidades que no existían en la época de Prebisch, por decirlo así. Hoy tenemos una matriz productiva, una matriz insumo-producto con agujeros insólitos, ¿no? ¿Se acuerdan que las fases eran industrialización liviana, después industrialización pesada? Bueno, todo esto se nos han quemado los libros acerca de cómo reindustrializar un país después del desastre neoliberal. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es como que ha caído una perdigonada sobre la matriz industrial argentina. Y le ha pegado fuerte a algunos segmentos, otros han sobrevivido a fuerza de diferentes factores, con lo cual hoy estudiar dónde tienen que ponerse los esfuerzos o determinar cuáles son los instrumentos más efectivos para lograr un tejido industrial. Yo ya no, claramente, como estoy volviendo muy atrás, pero vuelvo muy atrás porque quiero decir también, en la línea de lo que planteaba al principio, que por ejemplo a mí en la facultad nunca tuve una materia que fuera planificación del desarrollo, planificación económica. No la tuve, no existía. Existía antes, pero la borraron de los planes de estudio. O sea que hemos sido una generación entera que, la verdad, en materia de políticas de industrialización, tenemos un vacío
conceptual, no tenemos escuela. Y he compartido esto con diferentes referentes de la Latinoamérica de hoy, que es afín a estas ideas, y me dicen lo mismo, hay que ir a buscar libros viejos, ¿no? O sea que hay una tarea conceptual, y en esto el CEFIT también está comprometido, hay una tarea conceptual a cumplir. ¿Cómo es la nueva escuela del desarrollo en los países emergentes como el nuestro? Porque tampoco puede ser nuestro objetivo la autarquía, indudablemente, ¿no? Fíjense que ahí, en el viejo desarrollismo, confluían las ideas más bien de geopolítica, ¿no? De que la autarquía era un valor en sí, conseguir la producción por cuestiones estratégicas o militares, ¿no? Entonces había una escuela, incluso dentro de los propios ejércitos nacionales, que pensaba en el desarrollo autárquico para no tener dependencia, contra la dependencia. Pero hoy claramente buscar nichos donde la industria nacional puede prosperar, expandirse, ser competitiva mundialmente, plataformas desde las cuales convertirse en un país exportador, técnicamente avanzado, y sin recurrir al simplismo de los modelos que además no son adecuados para países como el nuestro, como una industrialización en base a salarios bajos o baja participación sindical, condiciones de trabajo, como ha ocurrido con los últimos ejemplos que hay de industrializaciones tardías, que casi todas ellas son en base a salarios bajos y población obrera muy desprotegida en sus derechos. Y esa no es la situación argentina, quiere decir que hay mucho para reflexionar. Y estos años hemos presenciado, hemos sido testigos de una reindustrialización basada en diferentes parámetros. Ahora voy a hablar un poco de eso, de cuál fue ese contexto, ese medio que fue proclive a fomentar el renacimiento de determinadas ramas industriales. Pero lo que quiero decir es que cuando la presidenta habla de profundización, cuando habla de sintonía fina, nos pone por delante una tarea que no es para el año que viene ni es para 2015, es para las próximas décadas. Si nosotros queremos afianzar lo que hay, seguir industrializando el país, evidentemente, tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo hacerlo. Porque hay sectores que han prosperado pero que no han hecho un salto tecnológico suficientemente pronunciado y entonces que son muy poco competitivos, y no porque debamos bajar los salarios, sino porque técnicamente, o por escala, o por tecnología, están lejos de la frontera productiva. Y entonces tenemos un problema ahí, que no es un problema de la ortodoxia, es un problema nuestro, porque si tenemos que dar un paso más, tenemos que exigirnos, tenemos que crear los instrumentos y tenemos que poner al Estado al servicio de una industrialización todavía más profunda, todavía más competitiva, todavía más fuerte, que no dependa, que no sea prebendaria, que no dependa de determinados estímulos que no pueden, sino en algún momento, extinguirse. Entonces, eso es parte del proceso de profundización. Lo mismo ocurrido, y quiero poner lo decía antes, el sesgo del mercado interno y el sesgo exportador. Han crecido, y esto es formidable, porque esto es algo que ocurrió en estos años, ha crecido un 85% las exportaciones del país. Es decir que, y esto es una tendencia que simplemente se agudizó durante estos últimos 10 años. Pero este crecimiento formidable de las exportaciones también nos pone enfrente, y voy a hablar de esto, de los desafíos futuros, nos pone enfrente de un problema que ha sido un problema de la región. Y ahora termino un par de logros, digamos, de esta década, de hitos de esta década, que tienen que ver más con el otro lado, no en la faz productiva, sino en la faz distributiva, la faz inclusiva que ha tenido este modelo. Pero lo que quiero decir es que las condiciones favorables en el mercado mundial para países emergentes, países para la Argentina, siendo más clásico en la enunciación, los términos de intercambio favorables, la mejora de los términos de intercambio, que todo el mundo se obstina en llamar viento de cola, la verdad que para un proceso de reindustrialización no es viento de cola, es viento de frente, porque lo que ha generado en buena parte de los países como el nuestro ha sido la desindustrialización, lo contrario. ¿Por qué? Para decirlo también en términos clásicos, por la enfermedad holandesa. Si vos tenés
un ingreso permanente de divisas, producto de un comercio superavitario por términos de intercambio favorables, pero si a eso, como ha ocurrido en otros países, uno le suma una cuenta capital abierta y con condiciones financieras de tasa de interés favorable, uno lo que tiene es una tendencia permanente a la apreciación. Así que este gobierno ha luchado con mayor o menor efectividad, dependiendo de las circunstancias, y generando tensiones de diferente tipo, ha luchado contra ese viento de nariz. Porque es cierto que lo que ha ocurrido en otros países es que ese ciclo de materias primas con buenos precios más flujo de capitales hacia los países emergentes no ha hecho otra cosa que destruir el tejido industrial. Que apreciar las monedas o generar saltos recurrentes en el tipo de cambio al ritmo de los movimientos de capital, y entonces le ha generado problemas, dificultades para sostener su tejido industrial. Y esto se puede ver a lo largo y a lo ancho de la región. De la misma manera, por eso digo, nosotros hemos tenido estos resultados en condiciones mundiales donde otros países han hecho cosas distintas. Por no tomar fuertes y decididas medidas de política económica, que por supuesto que tienen efectos secundarios, porque todo el mundo sabe que no es lo mismo estar interviniendo permanentemente en el mercado cambiario para impedir la apreciación que dejar fluir el valor de la moneda, en términos de política monetaria, en términos de política de tasas de interés concretamente, pero también de emisión, porque buena parte de la emisión ha tenido que ver con la intervención en el mercado cambiario durante estos años. No como dicen con un gasto público desmedido, porque incluso ha sido expansiva la política monetaria en momentos de superávit fiscal pronunciado. Entonces claramente era el mercado cambiario que forzaba la expansión monetaria, que tenía como efecto una liquidez que ha fomentado también el mercado de crédito, pero también ese sostenimiento de un tipo de cambio competitivo que no es fácil porque si no lo hubiera hecho todo el mundo, pero que tiene efectos y ha tenido efectos que se contraponen a buena parte de los países de la región. De la misma manera que muchos países vecinos de la región han aprovechado, entre comillas, los flujos de capital, digamos, el dinero fácil, el easy money del mercado internacional, en un contexto de crisis de los países centrales, de tasas de interés bajas y de emisión, de expansión monetaria de las principales potencias, para tomar crédito barato. Cosa que nosotros no hemos hecho, porque nosotros prácticamente hemos estado cerrados. Es más, me animo a decir, hemos hecho exactamente lo contrario, nos hemos desendeudado. Y cuando uno observa las reservas de países cercanos, como el caso de Brasil, y cuál es el origen del crecimiento de las reservas, se atribuye en un 85-90% a dinero financiero. Que así como entra, por supuesto, y no soy premonitorio, también es, a diferencia de la inversión física en activos, como hemos tenido nosotros, o de los ingresos de divisas vinculados al comercio, que obviamente te ponen también en una dificultad y en una tensión mayor comercial, pero a diferencia de eso, son volátiles y están sometidos a idas y vueltas, lo que se ha observado muy claramente en otros países cuando Estados Unidos corta el ventilador y empieza con la aspiradora de fondos. Y entonces ahí tiembla buena parte de la región, que ha sabido aprovechar de nuevo el influjo de capitales, con dos efectos secundarios. Una reserva muy elevada, pero de incierta sostenibilidad, y apreciación cambiaria sistemática y sus resultados sobre el tejido industrial. No quiero decir que esto sea un camino de rosas, pero ha sido una política distinta en la región bajo condiciones similares. Es una política que se ha sostenido con mucha decisión y es la política que al mismo tiempo nosotros llamamos de desendeudamiento. Esa política de desendeudamiento que ha tenido hitos, no me voy a detener demasiado en esto, pero ustedes saben, no traje acá el gráfico, pero hay una, después se lo voy a proporcionar a Guillermo para que lo tenga por ahí y lo distribuya, que comparan deuda PBI 2002 o 2003, 2014
creo que todos los países del mundo. Y el que más se ha desendeudado en relación deuda-PBI ha sido Argentina. Ha sido Argentina. No sé si no decir que nos hemos sobredesendeudado, ¿no? Porque la pregunta es si en algún momento vamos a empezar a prestar plata al mundo, ¿no? Pero, no, lo digo porque esta cuestión del endeudamiento también tiene sus particularidades. Ustedes saben que este país, como dice la presidenta, no fue ni este gobierno el que se endeudó, ni este gobierno el que cayó en default. Este gobierno fue el que arregló ese desmadre. Y arregló ese desmadre de la forma, creo yo, más efectiva que se podía hacer. Por un lado, refinanciando sus compromisos. Y de nuevo, nunca hemos dicho, porque no es nuestra política, no pagar los compromisos externos. Porque ahora se discute, los clubes de París cambiaron, no cambiaron. Ustedes recordarán que la presidenta anunció públicamente que íbamos a pagar. Parece que fuera ese anuncio mala suerte, porque ahora pasó de nuevo. Cuando anunció la presidenta, cayó Lehman Brothers a los pocos días. En chiste decíamos, si ibas a pagar no encontrabas a nadie, porque se habían ido todos. Pero no era una situación oportuna, obviamente, para hacer una transferencia de esa magnitud. Y ahora también, después del viaje ese que hicimos a París para reiniciar de alguna manera el contacto con una propuesta que todavía no puedo hacer pública, pero pasó eso y al ratito ocurrió lo del problema de los emergentes, del cambio de política monetaria norteamericana y se fue toda la deuda de todos los emergentes, se deterioró. Pero esa política de desendeudamiento ha sido también parte central, porque ¿qué decimos nosotros? Por un lado, reservas que han crecido al ritmo de nuestros recursos genuinos, pero, de nuevo, el desendeudamiento de este gobierno, porque el otro día también en el Congreso decían, pero ¿qué? Ahora ustedes cambiaron y se quieren endeudar. Doy ejemplo, nosotros seguimos todos estos 10 años trabajando con los organismos multilaterales de crédito en base a los préstamos a tasa subsidiada o baja para emprendimientos productivos y sociales. Es decir, que nunca se repudió el endeudamiento externo. Sabemos muy bien que las grandes obras de infraestructura tienen dos particularidades. En primer lugar, el retorno para la economía es lento, puede llevar 40, 50 años. Difícil es pagar con los ingresos de un año algo que va a producir durante 50 años, ¿no? Sobre todo cuando son obras faraónicas de infraestructura. O sea que siempre supimos esto. Y mucha de la obra se ha hecho local, de saneamiento, pero también obra de vivienda en base a crédito. Crédito interno o crédito externo. Pero también sabemos que buena parte de la infraestructura que necesita el país, energética, pero también de puertos, también de rutas, de determinadas ingenierías, tiene un componente importado muy elevado. O sea que además de tener un repago a largo plazo, un repago social estoy hablando, tiene una fuerte necesidad de divisas para ejecutarse. Por lo tanto, difícil es hacer grandes transformaciones en la infraestructura de un país en base a lo que vendés todos los años de exportaciones. Así que eso no ha sido un problema para nosotros. Lo que digo es que hemos generado determinadas condiciones en términos de sostenibilidad y el endeudamiento tenía que ver con eso, porque vamos a decirlo en una palabra, el desendeudamiento es una fuente de la autonomía, es una fuente de la autonomía económica del país y de su capacidad para hacer política económica. Porque lo que ha ocurrido, y ha ocurrido endémicamente durante los 30 años anteriores, es que la única política económica importante que había era cómo hacer para pagar los intereses de la deuda externa, los servicios de la deuda externa y sus vencimientos. Entonces todo el Estado estaba puesto al servicio de la generación de fondos, primero de fondos presupuestarios y después de divisas para el pago y eso nos llevó primero al sobreendeudamiento, porque esa es la dinámica perversa del interés compuesto, así que lo único que quedaba era refinanciar una parte y pagar la otra. Pero además a políticas económicas que se fueron alejando cada vez más de los intereses populares. Porque yo recuerdo todavía esas misiones de Argentina que iban a implorar
la próxima refinanciación, porque se llegaba el vencimiento y no se podía pagar con recursos propios, y no se podía pagar con las reservas, y no se podía pagar. Entonces, de eso nos hemos emancipado y hemos convertido al gasto público, al presupuesto, en un instrumento de desarrollo y en un instrumento de bienestar del pueblo, porque si no, está al servicio del pago de la deuda. Y eso me parece, y es un número que es paradigmático y es central, que lo sepamos, lo conozcamos y nos quede claro que el hecho de que 10%, solamente 10% del producto es el equivalente a la deuda externa en moneda con privados. De ese 166% del PBI, relación deuda-PBI de 2002, el 95% era en dólares y con el sector privado. Hoy, de la deuda argentina, de la deuda pública argentina, solo una parte es con privados y en moneda extranjera, y eso representa solamente el 10% del producto. Y ese es un índice de emancipación del país. Porque es que entonces no estamos al servicio, con toda la batería de instrumentos, exclusivamente del pago de los próximos vencimientos de deuda. Tengo mucho para comentar, quiero referirme a una serie de elementos que están vinculados con la otra faceta, porque yo decía, no, este gobierno también ha dejado en claro que esas recetas, y creo que lo comentaba acá porque es impactante cómo incluso son los ciclos de esto, pero la verdad es que nos han tratado de convencer, y lo repito mucho porque en la facultad, en los planes de estudio, nos hemos cansado de leer desde Adam Smith en adelante la teoría del derrame en sus distintas versiones. O sea que lo que hay que hacer, el gobierno se tiene que enfocar, y todavía hoy se escucha, a crecer para después distribuir. Y me parece que eso ha sido uno de los elementos más sabios de la política económica de estos años. Mostrar que en realidad es completamente al revés, que no se puede crecer sin distribuir. No se puede crecer de manera sustentable sin distribuir. Es decir, que ha sido nuestra política de redistribución de la riqueza uno de los pilares centrales del crecimiento. A eso me refería con lo del mercado interno, con que al descuidar o al posponer el momento distributivo, lo que se está haciendo en realidad es condicionar y poner trabas y obstáculos al propio crecimiento. Como esta política ha sido permanentemente una política de distribución, y ha sido una política de distribución porque ustedes recordarán cuando desconcertaba a todo el mundo Kirchner fijando aumento del salario mínimo vital y móvil, convocando a paritarias a todos los sectores, moviendo las jubilaciones. Bueno, todas esas políticas han sido una de las columnas vertebrales del crecimiento argentino. No son dos cosas distintas, es lo mismo. Ese mercado interno próspero, dinámico y creciente ha sido resultado de la redistribución de la riqueza y de las políticas de creación de empleo. Me quería referir a esto porque cuando hablamos, lo tengo mostrado de todas las formas posibles, pero déjenme sintetizarlo en los 6 millones de puestos de trabajo que se han creado en la Argentina en estos 10 años. Y una tasa de desempleo que está ahora en 6,4%, creo que fue la última, 6,6%. Y es una de las tasas de desempleo de las que debemos enorgullecernos, no solo porque veníamos del 20 y tantos % de desempleo, sino también porque eso ha generado derechos. Eso ha generado derechos y ha generado ingresos que no son producto de toda la batería de políticas sociales, de políticas redistributivas, de inversión social que ha hecho el gobierno, sino que son empleos genuinos, muchos de ellos registrados. También es una asignatura pendiente llegar a mejorar el grado de registro de los empleos, pero sabemos también que veníamos de aproximadamente media economía en negro y que hoy estamos en 30 y poco, ¿no? Sabemos también que es un mal del subdesarrollo, para llamarlo así, que no es privativo de la República Argentina, que es de toda la región, pero estamos comprometidos con eso. De la misma manera que sabemos que las políticas de creación de empleo son uno de los pilares centrales de la política de crecimiento. Es decir, no es crecer de cualquier manera, es crecer con determinada orientación, es crecer llevando adelante una reindustrialización y también, y esto simplemente acá traía algunos
algunos de las políticas de transferencia directa, programas de transferencia directa, esos planes que hoy estamos acostumbrados y creemos que va a ser muy difícil de revertir también. El hecho de la asignación universal por hijo, la moratoria en las jubilaciones, que incluyó millones y millones de jubilados que habían sido postergados y que hoy serían prácticamente mendigos, porque todos nosotros lo sabemos, aunque hoy parece un derecho adquirido y el problema es el nivel de la jubilación, que por supuesto que nos preocupa, pero sabemos también que se han reconocido derechos y que son políticas centrales a nuestro gobierno. Y permitan, bueno, acá tengo los desempleos, son impresionantes las cifras en estos 10 años, distribución de la riqueza, pero quería mencionar, este es un cuadro que a mí me parece muy ilustrativo. Tenemos por un lado los términos de intercambio, no los términos de intercambio en general, sino los términos de intercambio país por país, o sea, el precio de sus importaciones y el precio de sus exportaciones. Esta es la variación promedio acumulada de 2003 a 2012. Lo tenemos ahí en el eje vertical. Hay países, y para arriba mide más, que le han mejorado más que otros los términos de intercambio, dependiendo si exportan cobre, si exportan petróleo, si exportan soja, cuál es el mix de sus exportaciones. Y tenemos también en el eje horizontal las tasas de crecimiento cumulativo durante todos estos años. Y tenemos ahí a la Argentina, que fíjense que está muy corrida en el eje del crecimiento y no tanto en la mejora de los términos de intercambio. Y esta es una discusión con la cuestión del viento de cola. No quiere decir que necesariamente una mejora en los términos de intercambio genere un resultado directamente positivo en términos de crecimiento. El crecimiento ha sido bueno en toda la región. Sin embargo, hay países que han tenido mejores términos de intercambio que la Argentina, pero han crecido menos. O sea que es una batería de políticas y la cuestión cambiaria, la cuestión de generar un contexto competitivo, porque fíjense que esas intervenciones en el mercado cambiario, y podría mostrar cómo esto afectó desde el punto de vista de la industrialización. Este es el PBI industrial en la región: Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela y Argentina. Tenemos relación PBI industrial, PBI, en verde en 2003, en celeste en 2012. Y fíjense, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela han mostrado una caída del peso de la industria en el Producto Bruto Interno. Y Argentina, por supuesto, que lo que ha hecho es contrarrestar esa tendencia. Con un producto creciendo al 7, creciendo más que los otros países, no ha perdido significativamente, es la última barra, el último par de barras, su participación de la industria en el producto. Y esto es una batería de políticas. Esto no es el viento de cola. Esto no es el viento. Esto es el piloto. Y entonces ahí me parece que todos estos elementos, que además en el debate público están tan bastardeados, ¿no? Porque todo lo bueno pasa porque viene del mundo, todo lo malo porque lo hizo el gobierno. Y bueno, esto es PBI industrial sobre PBI, esto es lo mismo, tiene eurozona, agreguemos ahí, Estados Unidos, porque Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos ahí tiene su banderita, ¿no? Pero fíjense que Estados Unidos desde 2002 también ha sufrido un fenómeno de desindustrialización. Eso era lo que decía Obama en un discurso reciente, donde decía que en Estados Unidos algo así como van a volver a humear las chimeneas, o va a aparecer el Made in USA, que todos nosotros que consumimos productos importados sabemos bien que ha desaparecido prácticamente, porque se ha relocalizado la producción mundial en el sudeste asiático, buena parte. Pero entonces lo mismo ha pasado en la eurozona. Un fenómeno mundial de relocalización de la industria y de desindustrialización que con las políticas que hemos tenido hemos impedido que eso pegara fuerte en Argentina, y eso ha sido uno de los factores centrales que ha permitido que esto no sea ni solo crecimiento ni solo inclusión, sino crecimiento con inclusión social, es decir, reindustrialización. Y déjenme hacer algunos comentarios sobre la cuestión financiera. Este es un gráfico que yo la primera vez que lo vi, que era más o menos secreto, me lo mostró Mercedes Marcó del Pont.
Esta es la demanda neta de billetes del sector privado no financiero. Está tomado 2007-2012. ¿Recuerdan cuando la presidenta el otro día en el Congreso de la Nación decía que ella había sufrido, dijo 7, si no me equivoco, corridas cambiarias? 7 corridas cambiarias. Esta es una pequeña cuantificación de esas llamadas corridas cambiarias. Esto simplemente es el retiro de depósitos, no de depósitos, porque no están los depósitos, pero tiene una trayectoria similar. El retiro, la compra de dólares para tenencia, para atesoramiento, para ahorro, como quieran llamarlo, desde 2007 hasta ahora. Yo simplemente me tomé el trabajo de ponerle con qué procesos políticos coincidían, y cada una de esas, no tengo revisado si es muy, sí, está bien esto, me parece que está bien. La primera, en el entorno de agosto de 2007, elecciones presidenciales. Esta es la venta, el promedio diario de millones de dólares demandados por día en cada uno de los meses en el Banco Central. Y esto es previo a la restricción de venta de dólares para tenencia a partir de principios de 2012. Pero fíjense, elecciones presidenciales. ¿Pasaba algo en ese momento? Los fundamentals de la economía, no pasaba absolutamente nada. Pero hubo una campaña mediática de los economistas del establishment diciendo que iba a haber una mega devaluación, que iba a haber corralito, corrida cambiaria, cierre de entidades, retiro de depósitos, y sintetizado que se iba a ir el gobierno. Entonces hubo cada tanto, y esto es importante ver, porque cada uno de esos, y creo que tomando, esta es la cantidad de millones de dólares por día de particulares que se demandaba, 14, 11, esos son tiempos normales, 20, y de repente elecciones presidenciales, empieza la campaña y esto se va a 60 millones de dólares por día durante un mes, 55, 60, eso multiplicado por 20 días, multiplicado por 3 meses, 4 meses, y se pierden miles de millones de dólares de reserva debido a una corrida cambiaria generada artificialmente y que tensiona el mercado cambiario. Que por supuesto uno puede atenderla pasivamente, muchos de estos casos son de atención pasiva, puede reaccionar corriendo el tipo de cambio, pero no existe la bruja, pero que las hay, ¿no? Y entonces tenemos la otra, es en el momento del problema con el campo. ¿Se acuerdan que también empezó todo eso, que no iban a liquidar la cosecha? No voy a hacer juicio de valor sobre esto, simplemente le digo que por día se empezaron a demandar 115 millones de dólares retirando las reservas en los diferentes bancos. Cuando fue, a mí justo me tocó estar en un programa de televisión de María Laura Santillán. Yo no estaba había publicado un libro sobre Keynes que era mi tesis de doctorado y había tenido buenas ventas, qué sé yo, y había salido en el diario un libro raro porque se había vendido bien. Yo estaba, creo que ni en aerolíneas estaba en mi cátedra, en la facultad. Me llamaron para hablar del libro y llamaron otros economistas para hablar de Keynes y del libro. Y ese día se anunció la estatización de los fondos de pensión. Y había algunos economistas ahí, yo me acuerdo que nos sentamos en el living, ahí antes de un livingcito que tenían a hablar, y me dijeron, no vamos a hablar de tu libro. Ah, bueno, no, vamos a hablar del desastre que hizo el gobierno porque tomó los fondos de los jubilados no van a poder jubilarse, pero sí, no van a poder jubilarse, va a quebrar todo el sector financiero argentino, pero era así, no sé si recuerdan, a quebrar todo el sector financiero argentino, va a haber obviamente una corrida cambiaria, se van a ir todos los inversores, se va a cerrar los bancos y no sé, si tenés la llave, agarrala porque... Y se habló de eso en esa mesa, en tiempo real lo observé, que creo que era una mesa con prestigiosos economistas que estaban todos de acuerdo en que iba a ser una calamidad. Y yo terminé, me cortaban, era grabado, me cortaban, ¿no? Después pasaron a otra cosa, pero se habló del desastre que había hecho el gobierno al hacer esto. Y eso no es que fue inocuo, porque hubo gente que fue corriendo al banco y retiró los depósitos por la nada misma, y algo que había favorecido, que hoy en día nadie puede decir que no fue una medida que favoreció a todos los argentinos, que cuando
Yo todavía recuerdo el resumen de mi FJP que llegaba, no sé cuál era, porque me iban cambiando cuando se fusionaban, qué sé yo, pero llegaba y cada vez decía menos. Era una cosa infernal, porque invertían más, no sé qué pasó. Entonces, y cuando pasó eso, pero digo, porque hoy lo recordamos, pero eso llevó a la gente a tomar determinadas actitudes, ir corriendo al banco, retirar la plata, ponerla abajo del colchón, ponerse un casco y tirarse abajo de la cama. Y si tenía un proyecto de inversión, lo suspendió. ¿Y por qué? Porque era un coro unánime de especialistas prestigiosos, diarios en sus tapas, medios de comunicación nacionales primero, después es la calecita de la información, ¿no? Porque lo saca un medio nacional y dice, qué desastre, estatizaron las FJP. Después levanta eso un diario extranjero y dice, desastre, estatizar las FJP. Después el diario nacional dice, ¿ven lo que dicen los diarios extranjeros? Es un desastre. Entonces, bueno, esa calecita que dura un par de vueltas, diciendo cómo, pero repito, porque seguro mañana dicen los diarios, fustigó a la prensa, Kicillof en un encuentro con compañeros de militancia, ¿no? De la cámpora. Entonces, ustedes pero esto tiene efectos económicos. En economía, las expectativas, para cualquier decisión que afecte el futuro, las expectativas son centrales. Entonces, si hay una batería de gente disparando contra las cabezas, las pobres cabezas de la gente, y picoteándola, que todo se va a ir al bombo, y tiene efectos económicos. Y esto es expresivo. Y es expresivo de que efectivamente durante estos 10 años ha habido ataques especulativos muy fuertes, nada más que el gobierno ha tenido la fortaleza, la sabiduría, la flexibilidad para ir atacándolos con diferentes medidas. Cada medida que se toma, sea restrictiva en cantidades, sea movimientos en precios, sea lo que sea, cada medida tiene algún costo. Por supuesto que lo tiene, que podría ser mayor si se hiciera lo que te quieren forzar a hacer. Hablemos ahora porque eso también, y tampoco quiero volverme loco con el asunto, ni es lo que vine a decir, pero recordarán esos meses, esas semanas finales de enero y la primera de febrero. Se iba el país al tacho, y en días, era cuestión de minutos, era una bomba que estaba como en las películas norteamericanas, ¿no? Alguien con la pincita viendo qué cable cortaba porque explotaba. Y te lo decían. Y caía el gobierno, y caía y listo, y esto demuestra el fracaso. Entonces hay mucha profecía autocumplida, hay mucho de clima generado, y eso tiene efectos económicos. Algún efecto económico, porque como vemos, esto no ha podido conmover la fortaleza de un modelo que obviamente apunta a un objetivo distinto. El objetivo central de este gobierno no es caerle en gracia a la banca internacional, no es caerle en gracia a los sectores concentrados, no es. Es tener autonomía del Estado con respecto a los sectores de poder y de poder económico para la toma de decisiones en favor del grueso de nuestros compatriotas. Y yo recuerdo esas semanas porque fueron semanas complicadas, para todos fueron semanas complicadas, y fueron semanas complicadas porque esa opinión permea la cabeza de cualquiera. Es tan fuerte, es tan poderoso, y quiero decirles, porque gente que por lo menos en mí tiene bastante confianza, son por ejemplo mi mamá, creo. Mi mujer, son los poquitos que... no, pero digo, gente muy cercana a nosotros que también, porque si todo el mundo dice, y afuera dicen, y el otro dice, y fíjense, y sin hacer leña del árbol caído, ¿no? Porque yo no quiero decir que todos los problemas de Argentina están resueltos y ahora está... Lo único que quiero decir es que ahí hubo un fogoneo muy fuerte para que se tomaran determinadas decisiones y pasaran determinadas cosas. Y esas cosas no pasaron. Y esto duró unas semanas intensísimas donde decían que todo se caía. De nuevo, no quiero decir, Argentina nunca más en la historia va a tener ningún evento cambiario, Argentina nunca más... No quiero decir eso, quiero decir, eso que decían no pasó.
Y entonces recuerden, porque fue primero, después, si habilitan la venta de dólares para tenencia va a haber colas infinitas, eso es imposible en los bancos, y si hacen tal cosa va a pasar tal otra, y esto es el Rodrigazo. 230% evaluaron en el 75. 2001, 300%, bueno, no pasó nada de eso, pero esa era la memoria histórica que querían traer, pero no nada más para asustarnos y para preparar a la gente, predisponerla en contra del gobierno, para que tomaran decisiones equivocadas, porque no le importa, pero ni tres velines lo que pase con la gente. No les importa nada. Entonces, hicieron eso, y cuando terminaron esa semana, no sé si recuerdan, porque yo lo estaba mirando, ¿no? Porque a mí me preguntaban, conocían, pero entonces se va todo, ahora la semana que viene, ¿qué hacemos? Sacamos los pasajes, pero justo encarecieron los pasajes, ¿cómo hacemos para escaparnos del infierno? Entonces estaba todo ese clima, que después vino y se trasladó a no funciona el programa de precios cuidados. Cuando terminó la cuestión cambiaria, fracaso del entonces foto con un zoom de este tamaño, de un pedacito así de una góndola, diciendo las góndolas vacías y no respetan. No sé si recuerdan, se fue también diluyendo, no sé si recuerdan. Y después las paritarias van a ser del 80% y después todos los días. Ahora, hoy me preguntaba un empresario, me decía, bueno, yo veo que todo esto está solucionado, pero el desastre que se viene en mayo, ¿por qué no nos dicen cómo van a hacer con el desastre de mayo? Yo les decía, ¿cuál es el desastre de mayo? Porque ahora están agitando que como se equivocaron, no lo aceptan, que ahora viene después. Entonces yo decía, bueno, el desastre de mayo. Entonces yo decía, pero si ahora yo salgo a discutir con alguien que no sé qué es, algo que no sé qué significa. Entonces, ¿cómo puedo tranquilizar a la gente cuando no ocurre nunca lo que vaticinan, no pasa? Y después, como no pasa, en lugar de reconocer, bueno, nos equivocamos, habría que haber visto, dice, no, esto ya lo solucionaron. Fue un parche, fue la providencia. ¿Qué solucionamos? Un problema que probablemente no existía, que se crearon ellos en la cabeza. Entonces solucionamos un problema que no existía con una solución que no ocurrió para generar un problema que no va a pasar. Y quieren que la política comunicacional del gobierno consista en discutir eso. Que yo vaya a decir, es mentira que la economía va a explotar en mayo. Como si el tema del gobierno en este momento fuera ese. Y si no lo digo, genera mucha desconfianza. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un clima muy condicionado, tiene efectos económicos. No es que el gobierno no haya tenido que tomar medidas, la cuestión financiera, el plano financiero, y no es acá, basta ver, yo tengo otro número de estos meses de la región, lo que ha ocurrido con las ventas externas en la región, lo que ha ocurrido con los flujos de capitales. La presidenta hace poco estuvo en el G20 y estaban todos muy preocupados con el problema de los emergentes, lo que se va a venir con los emergentes y lo que ya está ocurriendo si Estados Unidos recompone su panorama financiero y económico. Bueno, esos son los problemas que atañen a los argentinos. Y desde el punto de vista del tan bien planteado título de este seminario, nosotros hemos hecho mucho y hemos tenido grandes resultados. Y no tenemos que dejarnos golpear por esa máquina permanente de sembrar confusión acerca de lo que se hizo, de hacernos dudar de que 6 millones de nuevos trabajos, millones y millones de nuevos jubilados, millones de personas que reciben la asignación universal por hijo, miles de personas que están construyendo sus casas, miles y miles, cientos de miles de personas que reciben el plan Procrear, y las tantas cosas que ha hecho este gobierno dependen del humor y de ese lío que nos arman periódicamente cuando generan su agenda de discusión. Nuestra agenda de discusión es cómo profundizar este proceso de crecimiento, cómo hacerlo perdurable en el tiempo, cómo crecer a tasa del 7% anual durante 10 años más, durante 20 años más, cómo seguir fortaleciendo nuestro tejido industrial, cómo seguir generando trabajo registrado, trabajo en blanco, cómo poder no necesitar programas de asistencia e inversión social porque la gente consigue su trabajo genuino, cómo conseguir que el sector privado invierta todo lo que hay que invertir para que Argentina siga creciendo y abandone los procesos de especulación
deje esa tendencia, esa incertidumbre y esa falta de confianza en la propia Argentina que lleva tantos y tantos empresarios del país a dedicarse como un deporte a hablar mal de Argentina en el exterior, aunque les vaya bien a ellos. Dicen, no, a mí me va bien, pero la verdad es que está todo mal. Entonces, ese tipo de cosas, esa confianza, no la necesitamos ni como partido político, ni como gobierno, ni como plan económico. La necesitamos como país, porque Argentina ha triunfado, ha ganado mucho, ha crecido mucho, ha salido de ese lugar donde estábamos en 2003, pero de la misma manera tenemos una complejidad por delante, tenemos enormes decisiones que tomar y tenemos mucho para crecer y mucho para ganar, para tener 10, 20, 30 años más de crecimiento con inclusión social.